está en uno de nuestros títulos a 50 años del golpe al expresidente Ilia y tenemos invitados de lujo hoy. A su familia, ni más ni menos, Claro. junto a Fernando Fraquelli. Aquí vamos a darles la bienvenida a Leandro Ilia, el hijo, y Leandro Ilia, hijo. Leandro Arturo Ilia. Leandro Arturo, le han puesto el nombre del abuelo, como Así corresponde. es, ¿Cómo están viviendo estos días tan plenos en homenajes tan importantes y darle a conocer a la nueva generación quién era don Arturo, ¿no? También. Sí, bueno, realmente son días muy, muy emotivos, como tú dices, de recuerdos imborrables, porque uno vivió intensamente todo ese proceso, diríamos, ¿no? Y bueno, esa noche fatídica, no solo para nosotros en lo personal y para don Arturo en particular, sino para el país. El país se detuvo, el país perdió esa dinámica que venía haciendo, con altos índices de crecimiento, de una inserción en el mundo, con el convenio con China, que tanto reportó para Argentina, habíamos pagado la deuda externa, habíamos hecho la conversación, el acuerdo con el Club de París, y realmente Argentina estaba saliendo. Se había bajado la deuda externa de 3.300 millones, que no era nada, a 2.000, casi 400 millones de dólares. Después, todas las realizaciones que se hicieron. Lo importante de don Arturo, me parece a mí, recordarlo, por su coraje civil, ¿no? Acá, en general, la gente entiende que ha sido un hombre honesto, sí, ha sido un hombre honesto, pero ha sido honesto intelectualmente, porque cumplió todo lo que prometió. Que eso es lo más importante, desde mi punto de vista. Además del crecimiento, como decía recién, de todos los factores que vos tengas, ¿no? Educación, por ejemplo, el 24% de educación. Nunca más en la Argentina, nunca más se hizo, tuvo ese presupuesto, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese día, Leandro? Fatídico. Y sí, yo estaba al lado de él. ¿Años? ¿Cuántos tenías? Yo tenía 19, 19 años. Y lo que recuerdo, bueno, es la gran valentía de mi papá, la gran estoicidad de mi papá para echarlos a estos saboteadores nocturnos, como le dijo él, a Alzogaray, a los 4 que entraron ahí atrás de Alzogaray, que uno era Perlinger, ¿no? Y bueno, me costó mucho levantarlo del sillón de Rivadavia, así que entraron 2 veces porque lo echó mi padre a Alzogaray, dijo que era saboteador nocturno y que mano a mano no se animaba, porque mi padre era muy valiente, una cosa tampoco se sabe, la gente cree que era un hombre muy tranquilo, pero muy valiente. Por eso hablaba del coraje civil, además con unas grandes convicciones en defensa de la soberanía nacional. No hizo un solo hecho que lesionara a un hombre o una persona, no persiguió a nadie, tuvo una libertad de prensa total, absoluta, en fin. Son muchas cosas las que podía contar acá esta mañana. Leandro recién hablaba de homenajes, son muchos, en todo el país. Sí. Uno de ellos fue anoche en el Senado, lo compartimos y seguimos dialogando. Acá está. ¿Cómo no? Parece increíble que haya pasado medio siglo desde aquel espantoso acto subversivo que fue el derrocamiento del presidente Ilia. Un derrocamiento hecho en medio de la noche, como los asaltantes nocturnos. Un derrocamiento que no provocó en la sociedad argentina el debido desprecio y la esperada reacción. Hace 50 años, también el lunes 27, llegaba la noticia a Casa de Gobierno que habían puesto preso al general Caro, que debía hacerse cargo del comando en jefe del ejército y que defendía la Constitución y la ley. Así que fue toda una noche difícil donde avanzaban y venían, y fue en la madrugada del día siguiente, el 28, que se consumó el golpe. Contra un gobierno probo, ejemplar, que impulsó el progreso del país. Así que hay que recordar al presidente Ilia en su humildad, en su dignidad, en su respeto por los valores republicanos. Bueno, allí estaban, palabras todas elogiosas para el ex mandatario. Estamos dialogando con Leandro, con el hijo, con Leandro, con el nieto. Y le trasladamos la pregunta a Leandro Nieto. Recién tu papá hacía mención y describía un poco cómo habían sido las últimas horas del ex mandatario y de qué manera
tenía esa visión tan particular de la vida. ¿Cuál es el legado del expresidente para con el nieto? El legado es mi padre, me parece. Esto es propiedad transitiva. No es porque está al lado mío, lo quiero mucho, pero la verdad que no nos dejó absolutamente nada material, pero sí nos dejó una enseñanza. Sí. Y nosotros siempre decimos lo mismo. Primero, que la vida es la lucha. Y segundo, que hay que cuidar, respetar y sobre todo valorar el apellido, porque es una responsabilidad. La verdad que estamos en un país donde estamos acostumbrados a que una persona tiene 9 millones de dólares en una iglesia y hay que cambiar, y sobre todo a las generaciones futuras. Yo tengo 30 años, no viví mucho, prácticamente nada de lo que fue el gobierno de don Arturo, sí, por lo que él me cuenta, pero acá hay un legado que es el apellido, que hay que cuidarlo, que hay que valorarlo y sobre todo que hay que seguir el ejemplo, porque él decía que hay 3 formas de hacer política, con el ejemplo, con el ejemplo y con el ejemplo. Bueno, nosotros tratamos sobre todo de imitarlo, así que respondiéndote concretamente, mi viejo, digamos, es mi modelo a seguir, es una persona que tiene valores, es una persona que cuando don Arturo terminó el gobierno tuvo que salir a buscar trabajo porque no tenía dónde dormir. Dormías en lo de tu tía, ¿no? Así es. En lo de la tía, digamos, más que esto, tuvo que remarla de abajo, tuvo que recibirse de abogado y empezar como si no hubiese pasado, siendo hijo de la persona más poderosa en ese momento de la Argentina. Para bien o para mal. Así que si vos me preguntás en concreto, propiedad transitiva. Ustedes piensan y ustedes ven y perciben a partir de todo esto que están viviendo, este aniversario que se está cumpliendo, que hay una reivindicación a la figura de Arturo Illia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel interno de la Unión Cívica Radical. Sí, sí, sin duda, sin duda. A nivel nacional, te diría, mira, yo converso con todos los sectores de la vida política argentina, además yo hago política, y te digo que el aprecio, el afecto con que la gente se expresa sobre mi padre, no solo por la honestidad que obviamente sale a relucir por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y la ética de él, que te la marcan, te la remarca la gente lo ha percibido. Es decir, don Arturo, creo que él ya mismo, diríamos, yo tengo la satisfacción de que a los muy pocos meses, diría año y medio, cuando íbamos a una confitería, por ejemplo, a comer, que eran las pocas veces que íbamos, con los amigos, por supuesto, en general la gente se levantaba y le decía presidente, lo aplaudía y no nos cobraban. Que por eso a veces íbamos, ¿no? Claro. Algunos amigos míos de la facultad íbamos a comer, porque a él no le cobraban. Y esto me acuerdo siempre de Favaloro. Favaloro fue un hincha furioso de don Arturo. Me acuerdo que un día yo lo llevé a la clínica, al Güemes, en ese momento era el Güemes, y fuimos y él era muy amigo de la gente de Fechoría. En ese momento era un restaurante muy importante, Fechoría. Cerró Fechoría, el dueño era muy amigo de Favaloro, y Favaloro lo presentó a don Arturo como un estadista frente a los 50 médicos que lo rodeaban, ¿no? Esa noche me acuerdo perfectamente, y Favaloro fue un hincha fanático de don Arturo. Me dijo, cuidalo al viejo, porque es lo único que tenemos de reserva moral en la Argentina. Wow. ¿Qué momentos de la vida cotidiana, Leandro, recuerdas como algo especial, atesorado, tal vez en su despacho, tal vez en tu casa? ¿Y qué objeto especial él amaba o quería que lo hayas tenido vos, ya que dinero no había? No, dinero no había. Como objeto, muy pocos, prácticamente ninguno como objeto. Como sujeto sí, bueno, sujeto su estoicidad, sus convicciones, su ejemplo, su vida, su obra. Eso es lo que nos transmitió, ¿no? Él siempre me decía, la vida es la lucha, Leandro, y bueno, y nos dejó hacer. Yo te diría que podemos dividirlo en 2 aspectos, así muy rápidamente, ¿no? Una cosa es el hombre público, que siempre fue público, mi padre fue siempre un hombre público como médico, y la otra cosa es la vida privada, diríamos, donde prácticamente era un poco ausente, ¿no? Porque se dedicó a la gente, sí, se dedicó... Seguro. Entonces, prácticamente nosotros nos criamos con mi madre. Mi madre hacía el papel de casi los dos elementos. Pero bueno, yo tuve la suerte de los 3 hijos, de los cuales vivimos 2,
de ser el que más lo acompañó a él, ¿no? Durante toda su carrera política, desde el año 62, cuando él le gana al peronismo mano a mano en Córdoba, cuando es electo gobernador, y después se anulan las elecciones, ¿no? Que Guido anula las elecciones. Así que, bueno, este es el recuerdo que tengo de él, y bueno, y esta permanente lucha, te diría, por la vida, de alguna manera, que nos ha tocado, que nos ha legado, y el ejemplo, ¿no? Como decía mi hijo, él nos dejó el ejemplo, su vida, él no tuvo, nunca estuvo por, es decir, tuvo siempre por sobre todo los bienes materiales, no lo condicionó la plata, no vivía por la plata, para la plata, de la plata. Un día me tuvo, te cuento una muy simple anécdota que me hiciste acordar recién, porque son varias. Un día le pido a mi mamá, yo tenía que salir con una chica, yo tenía 18 años, 19 años en la Quinta de Olivos. Entonces, ¿viviste en la Quinta de Olivos? Yo vivía en la Quinta y mi padre vivía en la Casa de Gobierno. Mi padre vivía, fue el único presidente que vivió en la Casa de Gobierno. Notable. De lunes a viernes. De los viernes venía a la Quinta de Olivos, donde se hacían varias reuniones, en fin. También, porque siempre seguía. Pero un día le pido plata a mi mamá. Entonces digo, mamá, dame plata porque tengo que salir, qué sé yo. No tengo. ¿Pero cómo no tenés plata? No tengo. Papá no me mandó la plata. Bueno, tuve que ir yo a la Casa de Gobierno. Yo iba todos los días a la Casa de Gobierno, ¿no? Así que fui, me acuerdo, y le digo a mi papá, ¿dónde está la plata? Papá, necesito plata para salir, qué sé yo. Bueno, anda al cajón. Y tenía como 6 sobres en el cajón, que eran la plata de él. Y por ahí a veces le mandaba, por ahí no, por ahí le llevaba plata. Así que tuve que ir yo a buscarla, para poder salir. Pudiste salir, entonces. Puede salir. Está bueno. Bueno, estamos hablando, y para poner en contexto, en esta anécdota de la primera dama y del hijo del presidente. Claro. Ahora, Leandro, hijo, mencionó algo, pero Leandro, ¿usted cómo repercutió en usted las imágenes de hoy, cuando se ven las denuncias de corrupción? Bueno, por eso te estaba diciendo, ¿no? Para mí, obviamente, muy duras, muy malas para el país. Esto es un mal ejemplo. Y por eso decía que don Arturo es una luz que cada día encandila más. Es decir, yo pienso que las actuales generaciones y las nuevas generaciones, no digo que vean otros hombres, tienen que ver toda la historia. La historia es muy importante, hay que saber la historia para proyectarse en el futuro. Y la historia de don Arturo es muy interesante de todo punto de vista, ¿no? de su ser, de su humildad, de su grandeza, de sus convicciones, de su cultura. Era un hombre muy culto y sobre todo de sus acendradas convicciones y de su coraje civil. Si no, no podía haber hecho lo que hizo. Leandro Nieto, Leandro Arturo, que te han puesto el nombre de tu abuelo, ni más ni menos. Hay muchas cuestiones que estoy revisando que se hicieron en la presidencia de tu abuelo, la política petrolera, la ley de salario mínimo vital y móvil, porque uno dice toda la cuestión trabajadora vino con Perón, que ha hecho el cambio de la vida, pero la ley de salario mínimo vino con él. Soberanía de Malvinas, que fue la primera época también. De todas esas cuestiones, ¿cuál es la que más tomás o te impresiona o decís, caramba, esto sí que hizo historia? Te soy sincero, me parece que, como decía él, hay que saber dividir lo que es ser honesto de tener honestidad intelectual. Cuando vos prometés en campaña y después cumplís en tan poco, en 2 años y 8 meses, la verdad que también bajar la deuda en este país donde la corrupción está a flor de piel también me llama muchísimo la atención. Pero bueno, ya que estamos con anécdotas, te quiero cortar una cortita. Por favor. Yo soy joven, ¿viste? Tengo 30, 31 años y nunca lo había vivido. El otro día fui a sacar una fotocopia, me acuerdo, para el pasaporte, tenía que cubrir la Copa América y tenía que sacar un pasaporte. Y entro a la galería y tenía la foto del cuadro de mi abuelo, ¿viste? Y la persona que me saca la fotocopia me dice, me ve el pasaporte y me dice, ¿vos sos nieto de Ilia? Le digo, sí. Y se me puso a llorar. No. Me dice, yo soy peronista, me dice. Le digo, bueno, la verdad te agradezco, no, tu abuelo fue el más grande. Le digo, bueno, la verdad te agradezco mucho. Me quería empezar a regalar cosas y como obviamente no estamos acostumbrados, lo ayuda a vender y vendimos como 2 lapiceras, así que estoy muy bueno. Qué bueno. Hay que destacar que a diferencia del padre, Leandro es colega, periodista deportivo, un excelente colega, no se ha dedicado a la política, o un poquito. Gracias, no lo pudo tentar Leandro para eso. No, sí, en parte sí, no me ayuda, me acompaña, claro. Y bueno, ahora me voy a Santa Fe, así que ahora después de acá me voy a una escuela secundaria muy importante que me han invitado, así que
Voy a ir sin duda. También agradecer a las autoridades, ¿no? Bueno, sí, del eso canal y todo, quería, porque eso quería mencionarlo sin olvidarme. Agradecerle a Hernán Lombardi, que es un gran amigo de muchos años. Agradecerle a toda la gente del canal esta invitación. Agradecerles a ustedes esta entrevista desde ya. Y bueno, mira, yo siempre pienso una cosa. Si no hubiera habido 66, lo más probable es que no hubiera habido 76, con todo lo que eso implicó, ¿no? Hoy, por ejemplo, se nombró Malvinas. Bueno, mi padre habló con Nehru previamente y se estableció una relación muy íntima con él, sin conocerlo, por teléfono, como hizo la exportación con Mao. A Mao no lo conoció, pero habló con Mao, que nos compró los commodities. Bueno, pero en fin, no me quiero ir de la anécdota. Lo importante es que cuando uno hace las cosas con convicción, con conocimiento, y una cosa muy, muy importante que él nos enseñó y les enseñó a los ministros que tuvo, que no, de paso, ninguno tuvo procesado, no hubo ningún procesamiento en ese momento, cosa que el ejemplo cundió sin duda del que es el número 1. Lo que te quería comentar es que si hubiera el gobierno durado 2 años más, estaba previsto que el país pasaba a ser acreedor internacional, en vez de ser deudor.